Hola gente, bienvenidos a mi canal. Bien, hoy después de haber estado como desde agosto más o menos subiendo el informe Kissinger en el canal, nos vamos a dar el gusto de poder hacer un buen resumen para saber de qué se trata. Lo primero que podemos aclarar es que Henry Kissinger era el secretario del Departamento de Estado en el año 74 cuando genera ese informe. Básicamente la idea que se propone es que en el mundo tenemos por un lado los países desarrollados, frente a los que en diferentes medidas no lo están, y que en aquellos países que no están desarrollados, las personas con menos ingresos tendrían familias más numerosas y de manera más descontrolada. Esto prácticamente se dice literalmente y es una idea que ya hemos visto que también está en los libros de Margaret Sanger, en Simone de Beauvoir y demás. Frente a este problema, los Estados Unidos, que forman parte de los países desarrollados, están interesados en promover entre los países no desarrollados las ideas del control de la natalidad, porque si se aspira a que los países se desarrollen por su cuenta, habría que esperar demasiado tiempo y se dice abiertamente que no sería rentable, ¿no? O sea que sería más que nada, visto desde el interés de los Estados Unidos, algo que los haría gastar más de lo que ganan. Si ese tiempo pasaba sin que se hiciera nada al respecto, o sea, esperando a que los países se desarrollen, empezarían a ocurrir ciertos desequilibrios que van desde un problema económico por demasiadas asistencias que tendrían que dar los países desarrollados, incluyendo Estados Unidos, como desequilibrios, por ejemplo, entre importaciones y exportaciones, ya sea entre los comercios entre países desarrollados y no desarrollados, de manera de que, bueno, sería una situación en la que, en este caso, Estados Unidos saldría perdiendo, y también podrían ocurrir muchos problemas visibles actualmente en varios países, como por ejemplo migraciones masivas, surgimientos de grupos violentos. Las migraciones pueden ser internas o externas, o sea, de países hacia otros países o de zonas rurales a zonas urbanas. Conflictos entre países por ese tipo de problemas, podrían ocurrir hambrunas, malas condiciones de salud, problemas de ecología, mala distribución de recursos. Por ejemplo, entre esos problemas que se dicen de la mala administración de recursos, se habla específicamente de un tema que es el problema con los granos que se generan para la alimentación con la carne, que es mucha más que lo que se genera con granos por alimentación directa. O sea, cuando uno se alimenta de carne, esos granos tienen que ir a los animales que se comen, y eso es mucho más que si uno come directamente granos, lo cual a mí me llamó mucho la atención porque se parece mucho a los argumentos veganos, ¿no? Y además se habla de que para solucionar este tipo de problemas se pueden desarrollar semillas, fertilizantes y pesticidas, que en definitiva es lo que pasó con ciertas empresas que hoy ya sabemos que son muy criticadas, ¿no? Kissinger entonces nos habla de un modo bastante urgente sobre la idea de extender las ideas para controlar la cantidad de población, basándose en la idea de que, por un lado, los países que están más desarrollados tienen familias que al estar en mejor situación eligen conscientemente la cantidad de hijos, mientras que, como ya se dijo antes, en los lugares más pobres esto sería de manera más descontrolada. Acá yo, o sea, tengo mi primera gran objeción con todo esto, porque si bien es verdad que esa cifra, esa correspondencia existe, o sea, es verdad que en lugares donde hay gente más pudiente y donde los países están más desarrollados, las familias se achican, y es verdad que tiene que haber una planificación consciente que esté basada en el diálogo, en el respeto, en la pareja y también en obviamente tener muy en cuenta qué es lo que va a necesitar esa persona que viene al mundo y demás, pero no creo que sea eso algo que surge simplemente porque se tiene o no se tiene riqueza o directamente dinero, ¿no? Porque si ustedes se lo ponen a pensar es contradictorio que los grupos de izquierda, los grupos feministas de izquierda, terminen diciendo que cuanto más burgués sos, supuestamente más conciencia tenés. Porque, o sea, no solo que sabemos que entre grupos más ricos, por ejemplo, cuando son políticos hay mucha estafa, hay mucha corrupción. Cuando son empresarios hay explotación en muchos casos. Cuando además, o sea, se apoyan grupos políticos, se cometen enormes errores, no solo desde el voto,
sino desde el financiamiento, porque mucha gente rica pone plata para que ganen ciertos grupos. Entonces, de hecho, la propia centroizquierda y la izquierda más pura suelen estar hablando todo el tiempo de que los sectores más ricos, más privilegiados, no tienen solidaridad, no empatizan con los que menos tienen. Entonces, este planteo de que mágicamente por el solo hecho de tener dinero se pasa a tener más contemplación, más consideración, se planifica mejor y demás, parece muy lógico, pero en realidad le falta algo. Claramente esa consideración, esa planificación viene por una mezcla que probablemente tiene que ver para mí con la educación familiar, porque ni siquiera tiene que ver con conocimiento que uno pueda saber del que adquiere en la escuela, sino que tiene que ver con la filosofía frente a la que uno vive la vida, que eso es mucho más de la familia, porque es mucho más extenso. Y frente a ese tema de la filosofía, frente a la que uno se mueve frente a la vida, aunque a mucha gente no le guste, tiene bastante que ver con la parte religiosa, si se quiere. Y para poder llegar a entonces lo que se sigue diciendo en el informe es que para poder llegar a los diferentes países del mundo, en algunos casos eso está permitido por la relación directa que tienen los Estados Unidos con esos países, ¿no? Pero en otros casos son necesarios otros canales intermedios que ayudan a esa relación. Por ejemplo, y ahí es cuando aparece, obviamente, la ONU, ¿no? Con otros diferentes organismos que, o sea, son como suborganismos de la ONU, pero no porque sean suborganismos son menos importantes, como por ejemplo, bueno, ya sabemos que está UNESCO, UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Población, la OMS, la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, y se me debe estar olvidando algún otro bastante importante, además de que también está, que esto no está directamente relacionado con la ONU, pero o sea, está el Banco Mundial. Obviamente si está el Banco Mundial también está el FMI, aunque no se menciona en este informe. Se habla de ONGs, que obviamente lo primero que nos hacen es pensar en Soros, aunque debe haber muchas más. Y bueno, también debe haber alguna otra organización que en esto, además de que en Estados Unidos hay comités de ayuda internacional, está por ejemplo Amnistía Internacional, acá se habla de asistencia internacional por parte de Estados Unidos, en un montón de casos hay capítulos enteros. Entonces, a muchos países lo que nos llega es eso, más que nada. O sea, nos llega una forma intermedia con una opinión generalizada que los políticos toman, ¿no? Como si fuera políticamente correcto. Se habla también de algunos países que son prioritarios para que se llegue con el tema del control de la natalidad, pero en definitiva se da la idea de que en los que se pueda llegar con el control de la natalidad se va a hacer aun cuando no sean los prioritarios. Por eso hoy es muy dispar, ¿no? O sea, uno dice en lugares como la India, que tiene muchísima población, quién sabe si está llegando todo el tema feminista y de género y todo este tema, todas las ONGs de Soros y todo eso, de la misma manera que como llega Argentina, que tiene 40 y pico de millones de habitantes, o sea, no es un peligro para la población mundial en absoluto. De hecho, hasta es un país terriblemente deshabitado. Dentro de los activismos que se plantean para bajar la natalidad está la educación, que como ya dije, para mí, sí, en la escuela hay que dar un tema muy científico y que evidentemente hay que mejorar, pero que tiene que ser complementado con el ambiente familiar, en mi opinión. Y también se habla del empleo femenino y el cambio de roles tradicionales para la mujer, que claramente todo esto derivó en todo este asunto feminista que hoy está tan presente. También dentro de lo que es la educación se plantea que hay que encontrar formas efectivas de extender la información, y acá es cuando yo varias veces he dicho que lo más efectivo, más que la televisión, han sido las redes sociales. O sea, si bien la televisión fue preparando un poco el campo, creo que las redes sociales terminaron de instalar por completo estas ideas, y para eso recomiendo ir a ver los videos que tenemos sobre lo que han generado las redes sociales, que en estos últimos de 7 a 10 años han sido para mí muy efectivas en extender estos mensajes.
Otra forma de extender esto es mediante, se habla en el informe, es mediante investigaciones para mejorar las técnicas anticonceptivas, y en este aspecto es cuando se dice explícitamente que ningún país ha bajado su natalidad sin aborto, y alrededor de este tema se dan argumentos corrientes como, bueno, los típicos argumentos de que es porque lo necesita la gente más pobre, o la naturaleza persistente del aborto, como que, bueno, como está siempre ahí presente, entonces hay que despenalizarlo, que además es una cosa que en realidad es engañosa, porque cuando uno va a buscar libros como por ejemplo los de Margaret Sanger, que hemos analizado en el canal y que tenemos más para analizar, lo que realmente hubo durante un montón de tiempo es infanticidio. Y me parece medio bizarro justificar el aborto con el infanticidio, porque en teoría entonces, desde ese punto de vista, también podrías justificar no el aborto, sino cosas más adelante en el tiempo, como el propio infanticidio, entonces no tiene sentido. Para justificar todo esto, se dan cifras, por ejemplo, que en los 70 se rondaban los 3.500 millones de habitantes, para justificar el propio mensaje del informe en general, y se estimaba que la población iba a crecer al ritmo aproximado al que creció. O sea, se dan cifras aproximadas dentro de las cuales hay una cifra intermedia que es más o menos la cifra en la que estamos. Y lo ideal que se buscaba, o sea, lo que no se llegó, era 5.000 millones de habitantes en el año 2000. Se llegó aproximadamente con 6.000 millones. Bien, eso es básicamente, o sea, un resumen bien claro de lo que dice el informe Kissinger. ¿Y qué conclusión personal se puede dar? Bueno, para mí, como ya lo digo, primero, o sea, no se tuvo la efectividad que uno pensaría, porque si uno lee los números que se dan de querer llegar con 5.000 millones al año 2000, claramente hay 1.000 millones de atraso, o un poco más, de hecho, pero tampoco se está en los peores números de los que se habla en el informe. ¿Cuál es el tema alrededor de esto? Que aún así, evidentemente, desde estos núcleos de poder se tiene bastante urgencia en empezar a generar lo que se plantea, porque no es casualidad que haya tanta propaganda desde el propio sistema para extender mucho de lo que se dice ahí, que es, de hecho, se ha extendido en formas mucho más fuertes, mucho más agresivas que como se hablan ahí. O sea, en el informe no se habla de feminismo, no se habla de ese tipo de cosas. Sin embargo, en el sistema no solo que ha aparecido este tema ideológico tan fuerte, sino que también ha existido, como ha aparecido dentro de las propias propagandas, dentro de los programas normales, una idea de aborrecer la familia, de aborrecer el tener hijos, de hacerlo ver como que es una condena, ¿no? Y en eso para mí juega un papel importantísimo todo lo que se extiende vía redes sociales, además de la propia televisión. O sea, uno ve que todas las tendencias, la moda y demás, toda converge, en mi opinión, toda converge en extender esa idea. Y evidentemente cuando uno mira, que eso seguramente en algún video lo vamos a analizar, cuando uno mira los índices de natalidad, más o menos desde esa época en adelante, realmente o sea, baja, la natalidad empieza a bajar, o sea que lo que se planteó se está haciendo, o sea que se puede hablar de una idea de la reducción poblacional realmente, y se puede hablar de que varios grupos de poder, tampoco es que uno plantee que se juntan en reuniones secretas, en cuevas, no lo planteo así, pero evidentemente tienen intereses que se unen y que van por este lado. Al menos esa es mi conclusión, así que espero que esto les aporte. Y bueno, gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Un saludo.